Martes 21 de septiembre. Hoy comienza la primavera, la estación en la que florecen las buenas noticias. Llega el mejor periodista, el que no se calla nada, con los puños llenos de verdades, en un programa imperdible. Bienvenidos a W, Ver y Rever. Con ustedes, su conductor, Nicolás Wiñaski. Pero bienvenidos a W, Ver y Rever. Primavera, fiesta, está todo bien. Voy a dejar el barbijo ahí, si me permite el señor Mansur. Me están tirando serpentina. Esto tiene que ver con que el gobierno empezó a anunciar medidas de todo tipo, económicas, de salud, todas buenas noticias. ¿Ha llegado la vida que queremos? Pasaron 9 días de las elecciones y escuchá. Pará, que ustedes me tiraron. Yo también tiro. Ahí está. Ahora vamos a hablar en serio, pero festejemos. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre. Anunciado hoy por el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, que ya vas a conocer quién es. Esto es a partir del 1 de octubre. No se saquen el tapaboca al aire libre antes del 1 de octubre porque los van a retar. Reuniones sociales sin límites. Basta. Se terminó el límite de personas. Esto todavía no lo sabe la Organización Mundial de la Salud, pero la Argentina ha dictaminado el fin de la pandemia del COVID-19. Aforo de 100% de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas, sociales en lugares cerrados, manteniendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. ¿Me puedo acercar, Eches? Mirá. Es que me tomas, te tiro vos. Te cuento algo. Ahora voy por atrás a ver si está el aforo. Te sumo, autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas y principales también de estudiantes o similares, siguiendo protocolo. Me quedé sin. Te quedaste sin. Sí, autorización de discotecas, aforo del 50% con esquema completo de vacuna. Supone igual que los jóvenes todavía no tienen el esquema completo de vacuna. ¿Y quién va a controlar que las discotecas estén con 50% de aforo? Nadie. ¿Qué pasó? El gobierno perdió las elecciones, está anunciando todo y va a hacer todo lo posible, y lo digo así, para tratar de ganar en noviembre 14. Es W, ver y rever bien. Bien de acuerdo al oficialismo, ¿no, Nati? Es W, ver y rever bien. A ver, apertura gradual y cuidada de fronteras. Pero hasta hace 15 segundos esto estaba mal. Pero vino la vida que queremos. ¿Por qué? Porque perdieron, increíblemente. Apertura gradual y cuidada de las fronteras, porque ya estaban cuidadas de antes, o las van a cuidar más. Fecha estimadas a coordinar con Migraciones, ANAC y otras autoridades. 1 de octubre, autorización de ingreso de extranjeros de países limítrofes. Sin aislamiento, apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores. Eventos masivos, Nicos, de más de 1000 personas a partir del 1 de octubre, con aforo del 50%. Sí. A ver, ¿puedo pasar para atrás acá? A ver cómo está el aforo. Uy, casi me caigo. Casi me resbalo. ¿Qué vas a chequear nuestro aforo? Quiero ver cómo está. 1, 2. Estamos bárbaros, señor Mansur. ¿Se me está viendo? Estamos bárbaros. Todavía no es 1 de octubre. Ya volvemos para acá. Recién casi me resbalo. Está el diputado Cano que... ¿Le puedo tirar serpentina, diputado? No puede. No. Tiene fuero. Un poquito. Y las económicas, medidas económicas. Llegó la felicidad con Aníbal Fernández, con Juan Mansur, con Daniel Filmus, nuevo ministro de Ciencia y Educación, que su primera declaración fue: el primer asombrado soy yo por esta nueva designación. ¡Viva Filmus! La emisión sigue subiendo, pero están emitiendo, escuchá, casi 8 obeliscos diarios de billetes de 1000. Suerte que estatizaron Chicones y hay 2 Casas de la Moneda. 8 obeliscos diarios de plata, obviamente, porque esto es para bancar todas estas medidas fantásticas que tienen que ver con aumentos en todo, pero no aumentos que tienen que ver con los servicios públicos, sino con los bolsillos. Aumenta el salario mínimo vital y móvil, justo como había dicho Cristina Kirchner, y lo hace además Claudio Moroni, que había sido apuntado por ella misma. Extensión del plan ahora.
Ya no sé cuál es ahora, la hora 12, hora 30, congelado, super congelado, cerca, más cerca. Quizás incorporan tarjetas no bancarias. Mejora para la asignación universal por hijo y para los jubilados. ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahora vamos a hablar en serio de todo esto. Vení, Nati, respira. Esto es por el día de la primavera también, ¿no? ¿Querés una masita, Nico? No sé si debo. Gracias. ¿Esto lo como al aire? Bueno. Estamos pescando, ¿no? No lo voy a comer al aire. ¿Y qué hago? Si querés te sumo algún otro dato. Después digo. Vos me dijiste que esto era una fiesta, yo me la creí. ¿Qué querés que te diga? Perdón, diputado. ¿Cómo esto? Vos me dijiste que era una fiesta, Nico. A todo nada. Y aparte estoy en desigualdad, porque no tengo más. Se va a otorgar créditos para la construcción. Van a hacer todo. Todo. ¿Por qué? Porque perdieron las elecciones. Las PASO. Por 10 puntos. E inmediatamente el oficialismo empezó a trabajar para recuperar esos 10 puntos. ¿Son recuperables? Ahora se lo vamos a preguntar al diputado Cano, que además nos va a contar, él es tucumano, ¿quién es Juan Mansur? Sí, pueden ser recuperables, dice la oposición. Acuérdense en el 2019 que entre las PASO y las generales Macri subió 10 puntos. 10 puntos en los comicios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cree Cristina Kirchner y los intendentes? Que en las barriadas, en los barrios más carenciados, hay un gran porcentaje de votantes que no fue a votar. Y ellos consideran que son sus votantes, del Frente de Todos. Y entonces van a hacer todo esto y más para tratar de dar vuelta el resultado. A ver, hoy nos estamos tomando esto en gracia, es el Día del Estudiante, feliz día a todos los estudiantes, feliz día de la primavera, por eso los sanguchitos y ese bombón que me comí en cámara, aunque Echi, el director, me dijo no lo haga, tenía razón, porque quedó muy mal. A ver, que hayan nombrado a Aníbal Fernández en seguridad, a Juan Mansur como jefe de gabinete, que hayan hecho esos cambios, y en la provincia de Buenos Aires que haya asumido Insaurralde como jefe de gabinete de Kicillof. Además, un intendente Nardini como titular de Obras Públicas y en la Secretaría General de la Presidencia Cristina Álvarez Rodríguez. En Buenos Aires, el centro, el corazón de los supuestos votos del kirchnerismo y los cambios que hizo Alberto Fernández, más allá de las peleas entre ellos, significa que tienen esperanza de poder dar vuelta al resultado. Ahora, hoy Mansur anunció, sin decirlo, el fin de la pandemia. Y es una estrategia del oficialismo, porque en el comunicado en el que Kicillof anuncia que le va a cambiar el gabinete, para eso tuvo que ir a Calafate a ver a Cristina Kirchner y volver a Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires fue a Calafate y volvió. Empieza ese comunicado diciendo que los cambios son para poder impulsar esta nueva etapa de reconstrucción post-pandemia. No van a decir que cuando nos encerraron nos quejábamos y ahora que abren todo nos quejamos. La verdad que muchos especialistas, y yo hoy me ocupé de hablar con ellos, dicen que esta apertura, digamos, tácita, explícita, que empezaría el 1 de octubre, puede ser complicada porque la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, obviamente no terminó. Hoy mismo hubo una reunión en la OMS para tratar el tema pandemia en América y en la Argentina. ¿Bajaron los contagios? Sí, obvio, por suerte. Siguen los muertos, no como antes. ¿Hay 188.000 test en Buenos Aires que no se sabe si son positivos y negativos? Sí. Hay. ¿Puede haber más muertos no registrados? Sí. Ahora, decir que la pandemia se terminó, que se va a poder permitir ir a los estadios de fútbol con 50, o sea, la mitad de la cancha llena, sin barbijo porque es al aire libre, es una medida que es puramente electoral. Igual que todo el reparto de plata. ¿Vos lo vas a votar porque te dan más plata? ¿Es voto a cambio de plata? ¿Por qué no hicieron todo esto antes? Porque pensaban que ganaban. Es mentira que pensaban que perdían. Es mentira. Cristina creía que podía ganar a lo sumo por 2, 3 puntos. 1. Por eso vino del sur a Buenos Aires. Y por eso bailó su hijo Máximo Kirchner con Kicillof antes del resultado. Ahora, votó el 67% del padrón.
suele votar el 75%. Esa parte del padrón que no votó, ¿va a ir a votar en noviembre? ¿A quién va a votar? ¿Puede el gobierno con todo este operativo? La verdad que son anuncios muy, muy importantes. Vos acordate, nada, un mes atrás, se hablaba de la pandemia y de la cuarentena como se estuvo hablando durante un año. Recién me fijé, a Maru Botana hace menos de un mes la multaron por romper el aislamiento, ahora vale todo. Y hay un antecedente con Juan Mansur, que estamos con el diputado José Cano y vamos a hablar de él. Juan Mansur fue ministro de Salud en el gobierno de Cristina Kirchner y estuvo a cargo un tiempo de una pandemia, de la pandemia de H1N1. Graciela Ocaña, la ministra de Salud, renuncia por peleas con Moyano y asume Mansur. Y hay un anuncio de Mansur justo cuando asume en pandemia. Obviamente fue menos grave aquella que lamentablemente esta del COVID, donde él al lado de Cristina Kirchner dice: dejamos de contar las estadísticas que tenía que ver con contagios y muertos. Eran muchos menos. Pero es lo que hizo hoy. Como decíamos, es el Día de Estudiante y hoy fuimos al Parque Rivadavia a conocer, entrevistar a los libertarios, jóvenes libertarios, que estaban ahí festejando, militando el Día del Estudiante. Como decía, pasaron solamente 9 días de las elecciones. ¿Y saben quién ganó? Porque la semana pasada tuvo un debate. ¿Quién ganó? Cristina, Alberto, porque le puso tal ministro, sacó a otro. Está por renunciar un funcionario importante que tal vez tenga que ver con toda la cuestión de anuncios, los espectáculos de luz y sonido. Vamos a ver si pasa. ¿Quién ganó? Cristina, Alberto, Kicillof. ¿Saben quién ganó? La oposición ganó. 41,50% a 31,8%. Todo lo que vino después, el peronismo fue muy hábil para tapar esa semana en la que solo se hubiese hablado de un triunfo que Cristina Kirchner bien describió como una catástrofe. Así estaba. En el acto. Ella sabe lo que significa la gestualidad. Entonces, como decía, durante toda esa semana esto generó mucha angustia. Porque en la Argentina no hay nada que no sea, digamos, con cuestiones que tienen que ver con actividades o actos gubernamentales que no tengan una carga de dramatismo muy importante. Estuvimos viendo pelear al presidente y a la vice en público y yo creo que va a tardar mucho tiempo en que esa relación se arregle. Vos decís, ¿qué me importa que se peleen? Sí, te va a importar. En noviembre tal vez echen al ministro de Economía, que Cristina dice que es un mediocre y su enemigo, y un delegado del FMI, SIC, en privado. Quiere echar al ministro de la Producción. Quiere echar a una infinidad de ministros. ¿Por qué se fue el ministro de Educación, Trota? Porque Cristina Kirchner no lo quería y la Cámpora tampoco. Estuvimos viendo cómo renunciaban funcionarios. Cómo Cristina Kirchner hacía una presión impresionante en una carta que hizo pública para hablar sobre cómo decide y sobre cómo habla con el presidente. ¿Para qué los votamos? A ver si se me entiende bien lo que quiero decir. La gran mayoría de los votantes en el 2019 votó la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner, que ella lo había puesto sola, recontra sola, porque es una genia, como dijo en la carta, etcétera, 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 porque puso 18 etcétera. Se sabe. Pero el presidente es Alberto Fernández y ella la vice. Ahora, cuando se vota eso, se matan entre los dos en público, después de negar que eso pasaba en privado cuando lo escribía la prensa. Asumió el intendente de Loma de Zamora como jefe de gabinete de Axel Kicillof. ¿Para qué lo votaron los vecinos de Loma de Zamora si termina después yéndose? Puede ser entendible, pero está pasando de un modo muy, digamos, repetido toda esta cosa, ¿no? Juan Mansur fue votado para ser gobernador de Tucumán. Se va como ministro de Salud. En el medio no quiso que asuma su segundo, Jaldo, que es un personaje, digamos, muy complicado, con cuestiones muy complicadas, y se pelearon entre ellos. ¿Cómo no va a asumir el vice? No estoy defendiendo a Jaldo, que tiene sus problemas, digamos, políticos. Pero además Mansur había ido en una lista en las internas contra Jaldo. ¿Para qué votamos una fórmula
Si a los 2 años ya pelean entre ellos en las elecciones, es lo mismo que en Santa Fe. Hace 2 años se votó la fórmula Perotti-Rodenas. Y hoy van enfrentados fueron enfrentados en las internas uno contra el otro. Y así está pasando con muchos dirigentes. Hay una idea que suele tomar a la gente del poder, que es que pueden con todo. Que Cristina puede ser la titular del Senado y además que puede manejar las cuestiones que tienen que ver con la nación. ¿Y saben qué? No debería ser así. Ser vicepresidente es ocupar un cargo muy importante que tiene que llevar toda tu energía. Por lo menos así lo dice en la Constitución. Y eso es complejo. Ser intendente de Loma de Zamora es complejo. Vos no podés ser intendente y jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires a la vez y poder hacerlo bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Faltan políticos? ¿Que cuando hay que reemplazar a uno tienen que poner a otro que fue electo para otra cosa? Antes las testimoniales eran al revés, se candidateaban y no asumían. Ahora asumen y después se van. Hay también todo un ardid de los intendentes de Buenos Aires, que si se toman un día de licencia uno, pueden ser reelectos en la próxima elección. Si no, no. El nuevo gabinete está conformado por el señor Juan Mansur. Ya está acá José Cano, una de las personas que más lo conoce, le ha disputado el poder en Tucumán. Por Aníbal Fernández, por Julián Domínguez, por Daniel Filmus, por Jorge Tayana y además, como ya dije, por Mansur. ¿Saben qué? Todos estos nombres compartieron gabinete de Cristina Kirchner hace 12 años. 12 años. Los mismos nombres con distinto cargo. Incluso estaba Goyán en salud. 12 años. No hay una nueva dirigencia. ¿Quién tiene una idea en la Argentina? Y atención con esto, ese gabinete está armado también para disputar el voto en la provincia de Buenos Aires. Domínguez, Aníbal Fernández saben cómo hacerlo. Este programa se llama W, Ver y Rever, y está dedicado a todos los estudiantes que no pudieron estudiar durante el año pasado y durante este. Kicillof de golpe ahora quiere abrir las aulas los sábados. Los sábados. Este programa W, Ver y Rever acaba de empezar y todavía tengo serpentina. Hoy en W, uno de los hombres que más conoce al nuevo jefe de gabinete. Vas a conocer la Tucumán de Mansur y su biografía no autorizada. En nuestros estudios, el diputado nacional por Tucumán, José Cano. ¿Cómo le va, Cano? Perdone que le... Te llegó la ola de la alegría también. Tomen, las flores son para ustedes. Perdone que casi le tiro serpentina. Es tucumano, fue senador, Cano, dirigente tal vez más importante del radicalismo en Tucumán. Peleó contra Alperovich, ahora contra Mansur, digo políticamente. ¿Hace cuánto lo conoce a Mansur? Bueno, Mansur asumió en Tucumán como ministro de Salud en el 2003, cuando Alperovich gana la gobernación. En ese momento había armado Alperovich un equipo de salud que estaba en cabeza del vicerrector, quien era vicerrector de la universidad, y después, como le quisieron armar el gabinete, finalmente no asumió y apareció Mansur como ministro de Salud hasta el 2007, que lo acompañó en la fórmula Alperovich, y en el 2009, creo, asumió ya como ministro de Salud de la Nación. Yo presidía la Comisión de Salud del Senado. Claro. Usted además es médico, digamos, es odontólogo. Bueno, soy odontólogo, sí. Tuvimos la primera confrontación fuerte vinculado a la mortalidad infantil, que en realidad no era una... Cuente eso. No era algo que ocurrió solamente en Tucumán. Era ministro de Salud de la Nación Ginés González y se tomó una forma de medir la mortalidad infantil que se denominó en ese momento el milagro tucumano. Tucumán bajó
en 4 años el 12 por mil, una cosa inédita en el mundo. De desnutrición. No, de mortalidad infantil. Mortalidad Se registraban los nacidos vivos inviables como nacidos muertos, con lo cual triplicamos la muerte fetal y bajamos la mortalidad infantil. Eso fue, no solamente ocurrió en Tucumán, bueno, eso... O sea, él cambió, digamos, hizo como un INDEC sanitario para que... Con directiva del Ministerio de Salud de la Nación hubo una, digamos, se quiso, si bien es cierto, hubo mejora en el sistema sanitario, a partir del 2003 en la provincia, hubo inversiones importantes, pero la mortalidad infantil es, digamos, un índice que no solamente un índice que tiene que ver con los sanitarios, sino que también la pobreza estructural, la falta de infraestructura, la falta de cloaca. Imposible que en 4 años uno baje en esa magnitud la mortalidad infantil. Terminamos confrontando en la justicia ese tema. ¿Pero quién es Mansur? Mirá, él construyó poder de la nada en la provincia, obviamente llegó de la mano de Alperovich. Recordemos que uno de los precandidatos a gobernador de Tucumán en el 2015 era José López. Cierto. ¿No? Ganó esa pulseada, tenía algún aval nacional en ese momento. José López, el de los bolsos. El de los bolsos, sí, que es tucumano. Es tucumano. Y bueno, llegó de la mano de Alperovich. En ese momento no era una persona que estaba en la consideración pública. La elección fue un escándalo. El sistema electoral de Tucumán... Ya lo vamos a mostrar. El sistema electoral de Tucumán es un sistema como el de muchas otras provincias y que me parece que esa es una deuda de toda la dirigencia política. No podemos estar en pleno siglo XXI y seguir validando o legitimando prácticas clientelares, entrega de mercadería, de bonos, de plata, que a veces también sectores de la oposición también lo practican. Sí. O sea, que esto que estuvimos festejando, digo, fue una ironía, ¿no? Con la serpentina y todo, no es nada en comparación a lo que puede hacer Mansur en Tucumán. Digo, acá anunció algunas medidas, buenas noticias, digo. No, usted está diciendo que Tucumán reparte... No, Tucumán, como tantas otras provincias del norte, cada elección votan extranjeros, como ocurría en Formosa. Bueno, a mí no me llama la atención, digamos... Pero regala mercadería... Las nuevas... en la práctica hubo en su momento un presidente de la Corte que en Tucumán, que después fue diputado por Tucumán, que dijo que repartir dádiva o mercadería o la compra de votos no era un delito. Entonces, la reforma política, la reforma de los sistemas electorales en la Argentina es una deuda pendiente de la política, la boleta única de papel, y resulta realmente paradójico que en el 2017, cuando nosotros obviamente no teníamos mayoría, hubo gobernadores, entre los cuales estaba Mansur, Infran, Zamora, que se opusieron tenazmente a reformar el sistema electoral, porque está pergeñado, diseñado para consolidar el poder político a través de los recursos del Estado. Tenés más de 1000 partidos políticos en la provincia. ¿1000 partidos políticos hay en Tucumán? Sí. ¿Por qué eso? ¿Para qué pasa? Porque tenemos un sistema de acople. O sea, uno entra esta es la mesa de boletas. Entrás el sistema electoral. ¿Cuántas boletas hay? Veníamos de la ley de Lema, salimos de la ley de Lema, se reformó la constitución de Alperovich en el 2007, se puso el voto electrónico, que todavía no se implementó. Ajá, 2000. Y hay un sistema que se denomina el acople. Entonces, cada partido político puede compartir el mismo candidato a intendente, el mismo candidato a gobernador. Pero le repito, en la mesa del... En las elecciones provinciales es un disparate, ¿no? Esto está lleno de boletas. Lleno de boletas. Y yo creo que no solamente, te digo, en Tucumán, la reforma del sistema político en la Argentina urge. No se puede seguir sosteniendo sistemas absolutamente clientelares. La elección del 2015, que fue un hecho inédito para un dirigente político, no es fácil judicializar un proceso electoral, es el peor escenario. Pero la Cámara Contencioso Administrativa, la justicia tucumana, anuló esa elección. Una cosa realmente llamativa. Porque la justicia en Tucumán... Obviamente la justicia, si algo bien había hecho Palito Ortega cuando fue gobernador, fue implementar por decreto un sistema de selección de jueces, que no existía en Tucumán. Participaba la universidad, la Facultad de Derecho, algo similar al CAM. Cuando Alperovich asume en el año 2003, deroga ese decreto, y el 100% de los integrantes del Poder Judicial entraban por el despacho de quien era ministro de Gobierno. ¿Por decreto? Sí, porque no era ley, era un decreto que no tenía, y no era constitucional. Recién a partir de la reforma del 2007
se instauró un mecanismo de selección de jueces. Y quien fue ministro de gobierno durante 11 años en la gestión de Alperovio, hoy es el ministro fiscal. Sí, El fiscal de la provincia que 3 tendría que fiscales de investigar. Estado son vocales de la Corte, un secretario de Estado es el otro vocal de la Corte. Es decir, hay un sector importante del Poder Judicial de la provincia que fue diseñado por el alperovichismo y que ha tenido continuidad estos años desde que con la gestión de Mansur. Entonces, a mí no me sorprende, digamos, la designación. Yo veo que hay por ahí sorpresa. Me parece que este gabinete, desde el punto de vista político, lo blinda al presidente o representa el kirchnerismo explícito de lo que todos conocemos, digamos. No, bueno, no se lo conoce tanto que fue ministro de Salud. Mire esto que dijo Mansur en él, 2018 en Clarín. Bueno, él fue un... Ya está, terminó, el de Cristina es un ciclo político que está concluido. Cristina no lo quiere nada a Mansur, nada. Ella en su carta adelantó que le ofrecía, o que le había ofrecido a Alberto Fernández que Mansur sea su jefe de gabinete para tratar de hacerlo trastabillar a Alberto Fernández. Pero ya había tenido la propuesta cuando asumió Alberto. Claro, pero de Alberto. Porque Cristina, en el primer acto de campaña de esta campaña, en Loma de Zamora, criticó a Mansur por el plan Cunita, bueno, que fueron sobreseídos por una cuestión de la fiscal, varios funcionarios, y dijo, qué raro que Mansur no fue procesado. O sea, como dando a entender que estaba en alguna cuestión, digamos, sospechosa. Había sido procesado, tenía mala información. Lo había después, el procesamiento lo dio vuelta a la Cámara. Pero por esto Cristina no se lo perdonó nunca. Ahora, podríamos hacer un mural de los que hoy componen el Frente de Todos con las palabras y los dichos y las imputaciones sin retorno. Esto es cierto lo que dice. Sí. Es bastante suave si se busca el archivo de, por ejemplo, entre Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Alberto Fernández, Aníbal, Julián Domínguez con Aníbal Fernández. Bueno, me parece que lo que ocurrió en Tucumán, la pelea entre Mansur y Jaldo, para muchos era una pelea sin retorno. Finalmente... Jaldo es el vicegobernador. Hoy está como al frente del gobierno, Mansur como jefe de gabinete, con lo cual, digamos, el 14 de noviembre seguramente van a poner, como lo van a hacer en todo el país, toda la carne del asador para revertir el resultado electoral. De eso, digamos, yo no tengo ninguna duda. Y van a utilizar, como lo hacen en cada proceso electoral, todas las herramientas y los recursos que tengan a mano para hacerlo, digamos. ¿No? ¿Cree que pueden dar vuelta el resultado? Mirá, cada elección es distinta. A mí, por mi experiencia, nosotros en Tucumán en el 2013, yo fui candidato, competí con otras listas, crecimos 10 puntos entre una elección y otra. Normalmente el que crece entre las PASO y las generales es la oposición, no el oficialismo. Pero bueno, tenemos antecedentes como el de San Luis. El de Tucumán. Bueno, el de Tucumán. Ahora lo vamos a mostrar. Con lo cual, digamos, no sería... Obviamente el gobierno va a hacer absolutamente todo para revertir el resultado electoral. Cuando Cristina planteó de los funcionarios que no funcionan, digamos, también eso se vio, seguramente fue lo que desencadenó finalmente la crisis digamos, del gobierno en el peor momento, porque los problemas reales de la Argentina no se tapan porque discutamos 5 días si va Mansur, si va Aníbal, si viene Julián Domínguez, al contrario, se profundizan. Me parece que tiene que ver con que la gota que rebalsó el vaso fue la falta de protagonismo o la manera en la que la visión ortodoxa del kirchnerismo vio que el gobierno manejó la campaña electoral. Y ahora vamos a ver kirchnerismo explícito. Digamos, ¿Qué significa? Y que van a hacer todo lo que tengan que hacer para dar vuelta a la elección. Si te recuperan 5 o 6 puntos en la matanza de lo que perdieron, y te aumentan 3 o 4 puntos por provincia, con los recursos del Estado, con las prácticas clientelares que conocemos, yo diría que... Lo tengo que interrumpir porque hay una noticia de último momento. Sí. Vamos a hablar con Julio César Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, pero antes, un urgente. ¿Cuál es el cargo?
Una nueva renuncia en el gobierno. Renunció Francisco Pancho Meritelo, secretario de Medios Públicos de la Nación. Lo vamos a ampliar en minutos. Renunció Francisco Meritelo, secretario de Medios Públicos de la Nación, después de todas las demás renuncias que hubo, sobre todo también en el área de comunicación, como la del ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Insistimos, renunció el secretario de Medios Públicos de la Nación, Francisco Meritelo. ¿Se puede quedar? Sí. ¿Conoce qué piensan los libertarios? Es una expresión que surge como demanda a la política tradicional, buscan una representación distinta. En lo personal hay formas, modos en los cuales se maneja Milei que no comparto absolutamente y que creo que no suman. En el fondo me parece importante que haya una expresión política que represente a sectores que hoy no se sienten representados por la política tradicional, si querés. Hoy fue el día de la primavera, fui al Parque Rivadavia a conocer a los libertarios. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¿Cómo le va, Uñaski? ¿Quién sos? ¿Todo bien? ¿Quién soy? Soy como usted, soy como todos. ¿Te podés sacar la...? No, ¿para ¿Por qué? No importa, lo que importa es la idea, no quién está abajo de la máscara. Tenés tatuajes también. ¿Sos libertario? Así es, ¿Por qué? porque creo que hay que cambiar el sistema. Ya está, fin, se terminó el sistema político sucio que hay actual y que nos viene arrastrando hace 30 años a la decadencia. ¿Cuántos años tenés? 32 y empecé a los 13 en la política. ¿Siempre libertario? No, estuve por ahí y por acá aprendiendo. Por ahí, por acá, ¿qué es? Un poquito de peronismo ortodoxo, Es interesante eso. un poquito de peronismo común, por qué, sentido de organización. ¿Por qué de la UOM al libertarismo? Hay que estar en todos lados. ¿Y por Lo qué? que importa es aprender. Sí, ¿y por qué te fuiste del peronismo ortodoxo como es la UOM? Porque eran todos sucios. Y yo quiero las cosas limpias y claras. Ajá. Como acá. Somos toda gente de a pie, limpia y clara. Nadie está manchado, nadie está sucio, nadie acepta plata. Es toda voluntad esto. Y el que acepta plata, se lo separa. Ahora, el personaje ¿no? que de la máscara intentó cometer un atentado, ¿no? Estoy en contra de la sangre. Ajá. Estoy a favor de la idea, nada más. Todas las instituciones donde la izquierda penetró, organizó y adoctrinó, ahí tenemos que hacernos presentes para poder presentarles batalla y guiar, ayudar al pueblo hacia la libertad. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y sos libertario? Sí. ¿Qué es ser libertario? Yo creo en la doctrina del libertarismo, digamos. Estamos convencidos de que la sociedad tiene que combatir, organizarse y combatir por su libertad en contra del Estado. En contra del Estado. Sí. ¿Y vos crees que puede funcionar en la Argentina sin el Estado? No sé eso no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que hay que combatirlo para que retroceda. Ajá. Si no nos organizamos para combatirlo y para que retroceda, no va a retroceder nunca. Ajá. ¿Cuándo empezaste a militar en el libertarismo? Libertarismo, no, hace 2 o 3 años. Yo antes era kirchnerista. ¿Eras kirchnerista, ahora sos libertario? ¿Y qué pasó? Yo creía y confiaba en que los políticos podrían dirigir nuestras vidas, hasta que bueno, me di cuenta que no. Miren esto. Mirá esto. ¿Sos libertaria? Exactamente, soy liberal y libertaria. ¿Qué significa liberar libertaria? Yo, por ejemplo, creo en un liberalismo clásico y a la vez en un minarquismo. El liberalismo clásico cree ¿En que... qué? ¿Me dijiste? Minarquismo. Sí, en un minarquismo. ¿Qué es minarquismo? Es decir, que el Estado solo se debe ocupar de cuestiones que son referidas a la seguridad y la justicia. Ajá. Es decir, no se mete en la economía, ni en la educación, ni en la salud, pero también, por otra parte, también tengo mis matices liberales clásicas, que sí, se mete el Estado en eso. ¿Cuántos años tenés?
Yo 18 y soy precandidata a legisladora por La Libertad Avanza. Nosotros nos volvimos libertarios porque vemos a los políticos por lo que son en realidad. Son todos unos mafiosos, son todos unos traficantes, son todos unos mentirosos y se dedican a querer lavarle la cabeza a la gente necesitada y a los jóvenes. Estamos cansados de los políticos y si los políticos siguen como vienen no van a llegar a ningún lado con los jóvenes de esta generación. Sí. O sea, al peronismo hay que decirle basta. Y yo no discuto más con vos, yo no discuto más con mafiosos, hay que decirle al peronismo. La verdad que estoy cansada de la corporación política y sé que es algo que muchos van a decir acá, pero estoy fundamentalmente indignada y yo empecé en esto primero cuando ocurrió el debate del aborto, ahí fue donde sentí la primera opresión por parte del Estado. Y mucho más adelante continué mi camino hacia la libertad, que es lo que ahora me aboca. Y particularmente siento que la corporación política hoy tiene un problema muy serio, que es que los jóvenes no nos pueden manipular o mentir con sus campañas como lo venían haciendo tanto tiempo. ¿Pero vos crees que toda la corporación política quiere engañar a los jóvenes? Yo creo que históricamente se hizo eso con los jóvenes. Me da mucha pena y vergüenza los dirigentes que hoy tenemos. No esperen un líder salvador, no esperen al Mesías. Milei es hoy por hoy tan solo un candidato. El protagonismo lo tenemos los jóvenes, lo tienen cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Qué piensan los libertarios ahora que los vi un poco más? No, converso también con muchos jóvenes de Tucumán o con algunos que tienen... Me parece que cuanto mayor construcción de ciudadanía tengamos en la Argentina, el país va a cambiar. Acá nosotros terminamos naturalizando cosas que son realmente a esta altura del siglo XXI inadmisibles. Entonces en me Tucumán parece... pasa. Eso Bueno, le iba a preguntar. ¿Cuánto hay de responsabilidad de la sociedad? Si es que se puede decir responsabilidad. Absoluta. Hay sectores, sectores de la burocracia empresarial que le aportaron ministro al Perovich. Por ahí no le interesó mucho lo de Paulina Levos, o le interesa cuando realmente le tocan cuestiones sectoriales. Pero la construcción de ciudadanía no es de la persona que depende de un plan social o que depende de un contrato en una comuna. Es de los que tienen y han tenido posibilidad de acceder a bienes y servicios y tienen una vida hecha que no se involucran. Porque solamente le interesa lo institucional cuando le tocan intereses propios. La 125 me parece que fue una muestra y un avance en ese sentido. Entonces yo creo que todo lo que signifique que la gente se involucre en política, la construcción de ciudadanía, hacernos responsables, no naturalizar las cosas que no debemos naturalizar. Digamos, los bolsos de López fueron el corolario de hechos, de cosas que se sabían y que mucha gente no lo creía. Y la gente muchas veces termina nivelando para abajo. Son todos iguales, son todos los mismos. Y en esa siempre gana el oficialismo. Cuando la gente no va a votar o cuando vota en blanco, termina favoreciendo. Yo digo que la vacuna nos protege de la pandemia. Cada proceso electoral es la vacuna de la democracia. Nos tiende a inmunizarnos de las cosas que nos quejamos. Por eso te decía al principio, es inadmisible que Argentina no tenga homogeneizado su sistema electoral, que no tengamos boleta única de papel, que si vos no tenés 4.400 fiscales para sentar en cada una de las mesas en tu provincia, no es que va, digamos, no fidelizar lo que la gente vota, no el voto de tu partido, sino el reflejo de lo que efectivamente la gente votó. Yo estuve en el 2015 cuando fue Entonces, la reforma del sistema electoral, y hay digamos, acuerdo, cuando uno habla con sector del peronismo, hay acuerdo que la boleta única de papel es una herramienta perfectible, pero, digamos, tenés que imprimir 4,5 millones de pesos en voto, 4 padrones, multiplicarlo por cada lista en todo el país, lo que significa de aporte inclusive a la ecología, al medio ambiente. Entonces, yo creo honestamente que es una deuda de la clase política. Y en la medida que la política tradicional, si querés, no se haga cargo de esto, van a aparecer expresiones que representan el hartazgo o la antipolítica, si querés, en algunos casos con matices positivos, en otros casos con cosas irracionales que son impracticables. Sí. Muchas gracias, Cano. José Cano contándonos, además de parte de su carrera política, quién es Juan Mansur, que es el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, y te adelantábamos antes que renunció el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritelo. Una renuncia más. Después del corte, uno de los últimos estadistas que hay en América, Julio María Sanguinetti. Ahí lo vemos sonriendo. Nos va a encantar entrevistarlo.
Bueno, como lo adelantábamos antes, tenemos el enorme placer y el gusto de hablar con uno de los últimos estadistas de América, lo podríamos decir así, Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Buenas noches, Sanguinetti, gracias por hablar con nosotros. Buenas noches, acá, encantado. Desde Igual. Montevideo. Mañana voy a andar por ahí, Ajá. por Buenos Aires, buquebús mediante. Sí. Hay una especie, no de mito, pero que dice que usted cada vez que viene a la Argentina hay una derrota del peronismo acá, ¿puede ser? No, eso es un invento de Carlos Pañi. Está bien. Pero más allá de eso, a ver, está bueno. Sí. Lo que sí es verdad es que me tocó algunas veces dar algunas conferencias de arte, como me toca el jueves, Sí. después de alguna elección de medio término. Ajá. Me pasó con mi amigo Raúl Alfonsín, por ejemplo, Ajá. en el 8. Decía que Muy, las cosas pasan, sí, no son las circunstancias de la vida. muy interesante. Es un honor para nosotros tener a alguien como usted que estando en Uruguay y que igualmente está muy informado sobre la actualidad y la política de la Argentina, igual tiene como cierta distancia, ¿no? Para analizar qué nos está pasando. ¿Usted cree que que está viviendo una Argentina distinta a la que veía hace 15, 20 años? Mira, Argentina es políticamente ondulante, es siempre una especie de montaña rusa con altos y bajos, es su historia, con momentos brillantes, momentos de enfrentamiento, momentos de esperanza. Recién recordábamos, por ejemplo, el 85, volví a la democracia a Brasil, el Uruguay, Alfonsín había llegado 2 años antes, era un tiempo de esperanza, reconducción, 86, 87, bueno, ya 87 el pobre Raúl perdió la elección intermedia, bueno, las cosas empezaron a complicar, y bueno, y su gobierno, que fue un gobierno democrático, bueno, terminó complicado por la vida económica, ¿no? ¿Verdad? O sea, ha sido es una política realmente muy accidentada. Y hoy vive una situación bastante particular, de equilibrio de poder muy raro, porque uno puede imaginar que el poder político real está en la cúspide. A veces ha pasado, el poder político está en el costado, o sea, el caudillo al costado y el presidente vicario acá, digamos, Perón acá y Cámpora acá, Claro. por ejemplo, como pasó tantas veces en la historia. Ahora, que el poder esté abajo, eso ya es algo único. Ajá, que un no- invento argentino. ¿no? ¿Verdad? Entonces hace que el que esté arriba sea una especie de malabarista de circo que está con los platos chinos para que no se le caiga ninguno, de aquí para allá, de allá para allí. Entonces, esa es un poco la sensación que nos da. Naturalmente nos preocupamos, no nos agradan estas situaciones, digamos, de turbulencia, porque no son buenas para la Argentina, y lo que no es bueno para la Argentina no es bueno para nosotros tampoco, porque nuestras vidas son paralelas desde siempre, más allá de similitudes y más allá de diferencias. Ahora, Sanguinetti, no sé si está enterado, pero hoy el gobierno argentino, de modo formal, aunque todavía no instrumentado con la herramienta legal, dio casi por terminada los cuidados de la pandemia en la Argentina. Van a abrir la frontera, se anunció que ya no es obligatorio el uso de tapabocas en la calle, eso con una vacunación, digamos, más baja. ¿Nos podría contar cómo están las cosas en Uruguay y qué puede pasar con este anuncio de la Argentina tan sorpresivo después de meses y meses de que el gobierno anuncie exactamente lo contrario a lo que pasó hoy? Mira, en Uruguay tenemos un nivel de vacunación excelente, prácticamente estamos ya en el tope, simplemente hay algunos sectores ideológicamente resistentes a la vacuna, han existido históricamente y siguen existiendo, pero son minoritarios. O sea que la sociedad uruguaya está prácticamente vacunada y ya estamos en la tercera dosis, un porcentaje de más hacia el 30%. De modo que el nivel de vacunación es alto. ¿Vamos abriendo? Sí, con prudencia, paso a paso, administrando la situación, que está bien, no hay prácticamente fallecidos los últimos días, los niveles de contagio son bajos y se va abriendo. Sí. Se va abriendo. Ajá. Ahora,
Argentina, como oímos, está un poco contradictoria, porque Buenos Aires dice que el tapaboca sigue, en el país parece que el tapaboca no sigue. Bueno, yo por las dudas mañana voy de tapaboca. Ah, sí, sí, se lo recomendamos. Es un país donde se está discutiendo la tercera dosis cuando mucha gente no recibió ni siquiera la segunda o la primera. Bueno, la tercera es fundamental. Acá se le dio la tercera a casi todo el mundo, de los 2 que tenían la China anterior, por decirlo simplificadamente. Los que tenemos las 2 Pfizer estamos en vía de tener la tercera, y el nivel de vacunación y de contagio es bueno, de modo que yo diría hay una razonable tranquilidad, también un sostén de alerta, de precaución, de mantener las distancias, de cuidar el tapaboca, en fin, de no estar tirándole la cola al diablo, digamos. Esa es como estamos haciendo nosotros. A ver, Sanguinete, cambiando un poco de tema, ¿por qué Uruguay siempre, o por lo menos así parece, y bueno, hay hechos que también lo demuestran, logró transcurrir, ¿no?, su democracia respetando la tradición más republicana posible? No como sí. El país tiene una larga tradición republicana que viene desde el origen. Nuestra propia revolución de la independencia es muy republicana, es muy democrática. Nunca fue federal, como se dice, sino confederal, confederativa. Es decir, cada provincia retenía su soberanía. Es decir, que acá siempre hubo una estructura democrática fuerte. Pese a eso, el siglo XIX nuestro fue muy violento. Yo diría que la mitad más violento que el argentino, que vivió la llamada paz roquista, ¿no? Y nosotros tuvimos guerras civiles hasta 1904. Guerras civiles, ¿no? Conflictos armados. A partir de allí, el Uruguay sí entra en un gran sendero de reforma social, de tolerancia, de república laica, muy señalada, de una gran apertura desde ese punto de vista, y bueno, y se logra lo que en Europa se llama estado de bienestar tempranamente, con una legislación social muy precoz, 1903, 5, 6, 7, 11, que es ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, por ejemplo. Progresismo. Parecía una revolución en aquellos años. Es decir, el país construye una democracia social muy fuerte. Eso, por cierto, no nos inhibió de tener nuestra crisis. Como entendamos, no. En el 73 no caímos. Y en el 84 volvimos, felizmente. Pero en el 73 no caímos. Quiere decir que tampoco estamos inmunizados. Ningún país está inmunizado. Pero aún no todos son montaña rusa. Sanguinete, cuéntenos para qué viene mañana la Argentina, ya no tenemos más tiempo, le agradecemos mucho la comunicación. Mañana entonces da una charla. Mire, vamos a dar el jueves una charla en el Malva, la maravillosa cultura argentina. Y esas son las cosas que la Argentina tiene para mostrar. Que por un lado vemos cosas tan turbulentas, por el otro lado vemos un emprendimiento privado, de un empresario privado, tan vilipendiado siempre los empresarios, ¿no?, que compra un gran terreno, hace un concurso internacional, construye un edificio maravilloso, pone una colección fantástica de arte, paga todos los déficits todos los años, y allí está. Y es un gran escenario para el arte latinoamericano. Así que voy a dar una charla sobre Rafael Barradas, un gran pintor uruguayo, y el Malva, que justamente cumple los 20 años, celebra esa conmemoración tan grata con una exposición de Barradas. Bueno, me hicieron el honor de invitarme. Muy interesante. Estar allí hablando de arte, que son los territorios que después de todo nos hacen pensar que América Latina no son solo problemas, también tenemos cosas importantes en la creación. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay, uno de los últimos estadistas de América, una persona además absolutamente culta. ¿Nos vamos al corte?
Hoy estamos dando buenas noticias. Nati tiene una sorpresa que ahora me va a contar. Sí. Pero Ignacio Copani, pobre, que la ligó tanto por lo de Pfizer, hoy como estamos buenos, va a Nati a mostrarnos una canción que le hizo Julián Domínguez. Sí. Está bien, Aníbal era enemigo en aquel entonces, ahora se amigaron. Pero en honor a Copani, pobre, ¿cómo estamos dando buenas noticias? ¿Cómo es el tema? Año 2015. Sí. Julián Gobernador se llama el tema. Fuimos al archivo y encontramos esto. No tiene desperdicio. A ver. Del creador de Tráeme la Pfizer. A ver. Escucha, a ver, escucha un poquito. ¿Te inspira? Julián, gobernador. Julián, gobernador. Igual Copani, con todo respeto, seguí cantando porque todo lo que cantás no se da. ¿No? Bueno. ¿No? Cantabas contra la Pfizer y vino la Pfizer, gracias a Dios. Julián Gobernador no se dio, pobre Julián Domínguez. ¿Te acordás? 2015, Sí, Julián Domínguez, pelea a muerte Aníbal entre- Fernández en Las PASO. Se pelearon a muerte y Sí. se amigaron hace poco, en un asado que hizo Pinanelli de Esmata. El último dato, y por primera vez entregamos temprano el dato secreto, va a haber más renuncias en el gobierno. Esto no se terminó acá. Va a haber más renuncias. Y el gobierno va a poner todo para tratar de dar vuelta a la elección que según Cristina fue, y es cierto, una catástrofe electoral. Nos vemos el martes. Chau.